objetivo que hacer conocer el tema, qué pasó desde el año 33 con el ascenso de Hitler al poder hasta después de la guerra. Trabajamos con todo tipo, no solamente hay alumnos, hay gente que justamente con el tema de la discriminación se trabaja mucho también, a nivel de Fuerzas Armadas, todos tipos de colegios nos visitan. Irene está en el Museo del Holocausto y también trabaja, colabora con generaciones de la Shoah, o sea que son hijos de, que nacieron durante o después de la Shoah, gente más jóvenes. Pero en realidad Irene va a hablar con ustedes, si la presento bien diría la licenciada Irene Dapp, que ella cuenta su vida y lo que podemos hacer después, cuando Irene termina, que le hagan preguntas. Bueno, ante todo les saludo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, me alegro de que tengan interés en escuchar esta historia. Cuando comenzó la guerra, bueno, ante todo yo nací en Polonia, en Varsovia, en el año 1935. Vivía en Varsovia con mi mamá, con mi papá, no tenía hermanos. Tenía una abuela materna, una tía materna, hermana de mi mamá, y tenía muchos tíos paternos que eran hermanos de mi papá, pero que no vivían en Varsovia, salvo algunos. De mis abuelos paternos, la verdad que no sé mucho ni me acuerdo mucho. Cuando empezó la guerra, era 1 de septiembre del 39, de 1939, era época de verano, en esa época todavía era verano en Polonia. En ese momento estábamos con mis padres veraneando en un pueblito muy cerca de Varsovia, pero que tenía jardines, tenía plantas, y no era como ahora que uno iba a la orilla del mar, que quedaba lejos el mar, etcétera, ¿no? Pero bueno, apenas nos enteramos de que habían invadido Varsovia, empezaron los bombardeos. Usted sabe, cuando invadieron Varsovia los alemanes empezaron a tirar bombas sobre la ciudad, sobre algunas zonas especialmente de la ciudad. Y entonces enseguida mi padre dijo, bueno, volvámonos, porque bueno, vamos a ver qué pasa con la empresa que él tenía, con el departamento, con la casa, etcétera. Y volvimos. Nosotros vivíamos en pleno centro de Varsovia, en pleno centro, cerca frente a la estación del tren, y al lado de un gran hotel, un hotel que se llamaba Hotel Polonia. Estaba la casa nuestra ahí muy cerquita, a 20 pasos del lugar ese. Bueno, apenas los alemanes invadieron Varsovia, invadieron Polonia, empezaron a sacar una especie de edictos, sobre todo uno especialmente para los judíos, en los cuales obligaba a todos los judíos a identificarse. Y cuando salían a la calle tenían que llevar un brazalete con una estrella de David que estaba sobre el brazalete. El que no la llevaba, bueno, era pasible de que lo lleven preso. Mi padre, mamá era bastante joven, era muy joven, se había casado muy joven, papá era un poco mayor que ella. Era una persona, mi papá era una persona así muy activa, muy rebelde, no se sometía fácilmente a determinado tipo de cosas y situaciones. Cuando salió ese edicto, él dijo, no, yo no lo voy a usar, no me voy a identificar por la calle para para que me agarren o que me hagan algo. Sin embargo, poco tiempo después, alguien por la calle le dijo a un policía polaco, este es judío, y bueno, se lo llevaron preso. Ustedes saben que los polacos, la mayoría son rubios, de ojos celestes. En cambio, los judíos polacos eran más bien morochos, con pecas, eran fácilmente identificables por los polacos, cómo se diferenciaban de los polacos. Entonces, a papá se lo llevaron a una cárcel que estaba en Varsovia, que se llamaba Mokotów. Era una cárcel bastante grande, una cárcel para presos comunes, para presos políticos también. En esa época todavía no había campos de concentración, no se estaba deportando gente a los campos de concentración. Bueno, papá se va a la cárcel, quedamos mamá y yo solas, y según viene a vivir con nosotros mi abuela y mi tía también. Unos meses después se crea el gueto de Varsovia.
no sé si sabrán lo que es el gueto. El gueto era el barrio donde vivía la mayoría de los judíos en Varsovia, que fue amurallado con un muro muy alto, con alambres de púas arriba, y habían dejado varios espacios en la ciudad para entrar y salir de ese gueto. Salen unos edictos que todos los judíos que vivían fuera de la zona del barrio de ese judío se tenían que trasladar al gueto y que podían llevar alguna valijita o algo en la mano. Y es así que se empieza a ver por la calle, por la ciudad, montones de gente trasladándose a ese barrio, llevando consigo lo que podían. Mamá, mi tía, mi abuela y yo también, bueno, nos trasladamos, por supuesto, ahí al lugar ese. En el gueto, imagínense, era un barrio no demasiado grande, a donde fueron obligados a trasladarse alrededor de 300.000 judíos, a lo cual llegaba a ser mucho más después, porque también trajeron de otros pueblos judíos y los pusieron ahí en el gueto. Con lo cual, bueno, había que acomodarse donde uno podía. Le asignaban departamento, una pieza. En un departamento con 3, 4 piezas podían vivir 20 personas. Se dormía todos juntos en un dormitorio. La cocina se compartía, los baños se compartían. Con lo cual, el hacinamiento realmente fue terrible, fue muy grande. Nosotros fuimos a parar también a uno de esos departamentos. Una pieza vivíamos mamá, mi tía, yo y mi abuela. Y bueno, y así sucedía un poco el tiempo. Un tiempo después no había escuela, había muy poca vida en el gueto. Los alemanes en un primer momento permitían algunas confiterías, un poco de teatro, algunos lugares. No había escuelas. Se organizaron una especie de jardines rodantes, grupitos, en la casa de algunos jóvenes o algunos padres, y los dirigían algunos jóvenes que pertenecían a algunas organizaciones judías. Con lo cual ellos llevaban un grupito de chicos todos los días para que jueguen, para que aprendan algo, para que estén con otros chicos. Y a mí también, bueno, me empecé a ir a uno de esos grupitos así rodantes. Esto duró bastante poco, porque poco a poco los alemanes fueron prohibiendo todo eso. Y empezaron los padres también a tener mucho miedo de mandar a los chicos. Había que ir por la calle, en la calle había tiroteos, había los alemanes, por ejemplo, ya empezaron con el asunto de exterminar los judíos, y se empezaban a crear los campos de exterminio, los campos de concentración a donde los enviaban. Entonces los alemanes en un primer momento lo que hacían era de golpe un comando de 6, 7 tipos con ametralladoras, se metía dentro de un edificio, irrumpía así dentro de un edificio, sacaba a toda la gente que vivía ahí, los ponía abajo, y a muchos directamente los ponían contra la pared y los fusilaban ahí mismo. Y poco a poco lo empezaron a extender así a muchísimos edificios. A los edificios que quedaban vacíos de gente, generalmente les prendían fuego, los quemaban. O aparecía algún cañón y los derrumbaba, los ametrallaban. Poco a poco se empezaron a crear los campos de concentración y empezaron a sacar a los judíos de las casas y los llevaban a un lugar, una estación de tren que se llamaba el Umschlagplatz, de donde partían los trenes y los convoyes con la gente a los campos de concentración. Al poco tiempo, unos 9 meses después de que entramos al gueto con mamá y mi tía, y eso, lo soltaron milagrosamente a mi padre de la cárcel. Mi padre se ocupaba de hacer desinfecciones, trabajaba de eso también antes de la guerra. Y ahí en la cárcel, como había ratas, como había basura, como había bichos, entonces él lo estuvieron trabajando haciendo las desinfecciones. Y milagrosamente los alemanes lo soltaron y él apareció en el gueto con nosotros. Mi padre tenía
ventaja muy grande que sabía hablar alemán. Había aprendido de chico por la zona donde él vivía, cerca con la frontera con Alemania, había aprendido alemán. Al poco tiempo después él consiguió un trabajo. Tener un trabajo en el gueto era una especie de salvoconducto, no para salvarse, pero para durar un poco más. Es decir, el que tenía trabajo y los alemanes lo necesitaban para que trabaje, bueno, tardaban en llevárselo. Él consiguió un trabajo fuera del gueto, en una firma alemana, a donde todas las mañanas llevaba un grupo de obreros con herramientas para trabajo, afuera del gueto, y a la noche los traía de vuelta. Mamá también consiguió un trabajo. Consiguió el trabajo en ese lugar que se llamaba el Umschlagplatz, donde partían los trenes con la gente que llevaban los campos. Cuando los alemanes empezaban a llevarse a la gente de los campos, los dejaban a la gente llevar alguna valijita o algún bolso con algunas cosas. Pero cuando subían a los trenes, los tenían que dejar. Piense que eran todos trenes, tipo para transporte de animales, no eran trenes con asientos ni nada, eran trenes donde apenas podían estar parados, estaban hacinados todos, con lo cual no les dejaban subir absolutamente ningún elemento con ellos. Estos bolsos, estas valijitas, se llevaban a unos depósitos donde los alemanes los revisaban, se revisaba todo, y lo que servía mandaban a los alemanes al frente, cuando era ropa de abrigo, o si no, bueno, después se quemaba eso. Mi madre trabajaba en esos depósitos, trabajaba segregando lo que servía, lo que no servía. Poco tiempo después, mi mamá vio cómo se lo llevaban los alemanes a su madre y a su hermana. Se los llevaron a Auschwitz y nunca más supimos de ellos. Mientras tanto, también los alemanes habían decidido a liquidar niños, a niños judíos. Empezaron a pedir a las autoridades, había una especie de autoridades del gueto que se llamaban Judenrat, que estaban formados por algunos judíos y algunos alemanes, y obligaban a esos judíos a hacer determinado tipo de actividades. Muchos de esos judíos no lo soportaron, se suicidaron, no quisieron hacer lo que los alemanes les mandaban. Sobre todo cuando llegaron las órdenes de que tenían que entregar todos los días lo que se llamó cuota de niños, una cantidad de niños para que los lleven a los campos de concentración para que los maten. Cuando mi padre se entera de eso, se entera de que, bueno, de que una de las posibilidades era que me lleven a mí también, empieza a pensar cómo salvarme, de qué manera me podía salvar. Y es así que un día, en el año 41, el gueto se creó en el año 1940, a fin del año 1940. A fin de 1941, un día, mi padre me dice: Irene, despedite de mamá porque te vamos a meter en una bolsa y de alguna manera voy a tratar de sacarte del gueto. Y realmente así una mañana me metieron en una de esas bolsas de arpillera que llevaban los obreros en el hombro. Me habían dicho, bueno, no llores, no tosas, no des señales de vida, para que podamos pasar el puesto del control. Y bueno, y realmente así metida en una de esas bolsas, logré salir entre esos obreros del gueto. Y ahí mi padre me llevó a la casa de una mujer polaca, una mujer ya más o menos grande, que había aceptado hacerse cargo de mí. Ustedes saben, en ese momento ya había unas leyes para los polacos que decían que cualquier polaco que ayude o trate de salvar a un judío era pasible de pena de muerte, él y toda su familia. Sin embargo, hay que reconocer que hubo gente que se jugó la vida y que de alguna manera trató de ayudar a algunos judíos. Bueno, esta mujer aceptó tenerme en su casa, ella vivía sola, no me acuerdo ya bien dónde vivía, pero era un barrio fuera del gueto.
Y yo ahí me escondía todo el tiempo, es decir, no salía a la calle, no salía a la calle para nada. Cuando tocaba a alguien el timbre me metía dentro de un ropero, debajo de una cama para que nadie me viera. Pero un día, habían pasado unos meses que yo estaba ahí, y entonces esta mujer así me dijo: mira, Irene, te voy a sacar un poquito a que tomes el aire, a respirar un poco de aire puro tanto tiempo metida ahí adentro. Y bueno, me sacó a la calle, pero ahí en ese momento me vio el portero de la casa. Y el portero de la casa le dijo: bueno, mira, te voy a denunciar porque vos estás escondiendo a una judía. Esta mujer logró avisar a mi padre, y en una de esas salidas del gueto de mi padre, bueno, me fue a buscar, y de ahí, bueno, me llevó a otro lugar que era un pueblo fuera de Varsovia, cerca de Varsovia, fuera de Varsovia, en el campo, donde había un grupo de campesinos que aceptó hacerse cargo de mí. Ahí me metí en una especie de establo. Ustedes saben que en Polonia, como hace mucho frío, los animales en invierno no tienen para pastar, no hay pastos. Entonces lo que se guarda en verano se hacen fardos de paja, fardos de pasto, se guardan en los graneros para